mátame. O hazme tu esposa, rogó la viuda Apache, y el ranchero cambió su destino. El sol estaba alto sobre el desierto, y su calor parecía pesar sobre cada roca, cada arbusto seco y cada camino polvoriento que atravesaba el rancho de don Alejandro, un ranchero solitario conocido por todos en los pueblos cercanos. Su vida había sido dura desde joven, había perdido a su familia en un accidente con el ganado y, desde entonces, había decidido vivir solo, rodeado solo de sus caballos, su ganado y el horizonte que parecía no tener fin. La soledad era su compañera más fiel, nadie podía acercarse demasiado a su corazón porque su dolor era profundo y sus recuerdos pesaban más que cualquier sombra en el desierto. Aquel día, mientras revisaba las cercas del rancho, Alejandro notó algo extraño en la distancia, una figura caminando lentamente entre el polvo. Al principio pensó que era un viajero perdido o algún cazador buscando refugio, pero la manera en que se movía, con pasos firmes pero cansados, le hizo detenerse. La figura era una mujer, vestida con ropas sencillas pero resistentes, sus cabellos oscuros caían desordenados sobre sus hombros, y su mirada parecía llevar un peso que no pertenecía a la tierra en la que caminaba. Cuando ella llegó al borde del rancho, no pidió nada al principio. Solo se quedó allí, observando al hombre que la miraba con desconfianza. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, había algo en ella que lo hacía recordar momentos que había querido olvidar, aunque no entendía bien qué era. Finalmente, la mujer habló, con una voz firme pero cargada de tristeza, mátame, o hazme tu esposa. Alejandro parpadeó varias veces, confundido. Aquellas palabras eran extrañas, casi imposibles de comprender. ¿Por qué una persona pediría algo así? ¿Qué clase de sufrimiento tendría que cargar para decir algo tan extremo? Se quedó en silencio, observando cómo el polvo se levantaba con cada respiración de la mujer, cómo sus ojos reflejaban miedo, pero también una fuerza inesperada. Ella no parecía una mujer que se dejara vencer fácilmente, parecía más bien alguien que había aprendido a sobrevivir en un mundo que no ofrecía piedad. Después de un momento de tensión, Alejandro decidió acercarse, manteniendo cierta distancia, con la mano cerca de su cinturón por si la situación se volvía peligrosa. ¿Qué significa eso?, preguntó con cautela. La mujer suspiró, y por primera vez su rostro mostró un atisbo de alivio al saber que alguien la escuchaba sin juzgarla inmediatamente. Mi vida ya no tiene lugar en este mundo. Todo lo que conocía se ha ido. Mi tribu fue destruida y quienes sobrevivieron están lejos. No tengo refugio, no tengo familia, no tengo un futuro. Solo puedo ofrecerte dos caminos, terminar con mi sufrimiento, o ayudarme a encontrar un nuevo camino contigo. Sus palabras eran claras, aunque llenas de dolor. Alejandro sintió que su corazón, tan acostumbrado a la soledad, se estremecía por primera vez en años. Decidió ofrecerle agua antes de hablar más. La mujer aceptó y bebió con avidez, como si cada sorbo fuera un pequeño milagro. Mientras lo hacía, Alejandro notó que sus manos estaban ásperas y sucias, pero también fuertes. Esa mujer había sobrevivido a cosas que él apenas podía imaginar. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó finalmente, mientras le pasaba un poco de pan y queso que llevaba consigo. Ella explicó que había viajado durante semanas, evitando caminos conocidos por miedo a los enemigos que aún la buscaban. Habló de noches frías bajo las estrellas, de ríos secos y de cómo había aprendido a encontrar comida y refugio donde parecía no haber ninguno. Cada palabra estaba impregnada de realismo, y Alejandro escuchaba atentamente, sintiendo que aquella mujer no solo pedía ayuda, sino que también le mostraba un mundo que él había dejado de ver, un mundo lleno de lucha, pero también de coraje y resistencia. A medida que la tarde avanzaba, el silencio entre ellos no era incómodo, era un silencio que hablaba de respeto y de historias compartidas sin necesidad de palabras. Alejandro empezó a notar detalles, la manera en que la mujer observaba el horizonte, como si buscara algo que él no podía ver, la firmeza con que mantenía la espalda recta, como si no permitiera que la vida la doblegara, y una determinación en sus ojos que desafiaba el miedo que parecía acompañarla siempre. Finalmente,
la mujer bajó la voz, y sus palabras parecieron pesar más que cualquier roca del desierto. No quiero ser una carga. No quiero que me veas como un problema. Solo quiero vivir, y si no es posible, quiero que mi destino termine con decisión, no con abandono. Alejandro la miró fijamente, sin saber qué responder. Nunca había conocido a alguien que hablara de la muerte y la vida con tal claridad y sinceridad, sin un atisbo de manipulación ni miedo irracional. Solo verdad. El sol empezó a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que hacían que el desierto pareciera un mar de fuego. Alejandro sintió un cambio sutil en su corazón, la soledad, que había sido su aliada por tantos años, parecía retroceder ante la presencia de aquella mujer que había llegado como un viento inesperado. Sabía que cualquier decisión que tomara esa tarde cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Al final del día, la mujer aceptó quedarse en el rancho por la noche, aunque durmiera bajo el cielo abierto, junto a los establos, como una invitada temporal. No había palabras de compromiso ni promesas vacías, solo una aceptación silenciosa de la necesidad de convivir, aunque fuera por unas horas. Alejandro observó cómo la luna comenzaba a brillar sobre el rancho, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la soledad como un peso. Había alguien más, alguien que llevaba su propio dolor, pero que también traía consigo una fuerza que él no había sentido en años. Esa primera noche, el viento del desierto parecía susurrar entre las rocas y los árboles secos, como si anunciara que algo importante estaba por comenzar. Alejandro sabía que la llegada de aquella mujer no era casualidad, su destino y el de ella se habían encontrado en medio del polvo, el sol y la soledad. Y aunque no podía imaginar lo que vendría, algo dentro de él le decía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer siguiente trajo consigo un silencio diferente. No era la calma habitual del rancho, sino un silencio lleno de expectativas y preguntas sin respuesta. La mujer, al despertar, observó a Alejandro trabajando con el ganado y los caballos, y por primera vez, un ligero gesto de curiosidad apareció en su rostro. Alejandro, a su vez, no podía dejar de mirarla mientras organizaba las herramientas. Había algo en su presencia que lo hacía sentir menos solo, más humano, y quizás, por primera vez, con una pequeña esperanza de que la vida podía ofrecer algo más que recuerdos dolorosos. El sol de la mañana brillaba con fuerza, pero ya no quemaba con la misma intensidad. Cada sombra parecía más suave, cada viento más fresco, y cada sonido del rancho más claro. La mujer se acercó a él con cautela, ofreciendo ayuda con las tareas diarias, aunque sus movimientos aún delataban años de dureza y lucha. Alejandro aceptó la ayuda, sorprendido de cómo alguien que parecía tan frágil podía ser también tan fuerte. A medida que avanzaba el día, comenzaron a hablar más de sus historias. Alejandro escuchaba con atención mientras la mujer contaba episodios de su pasado, de su tribu, de cómo aprendió a sobrevivir en un mundo que a veces parecía estar en contra de los débiles. No había dramatismo innecesario en sus palabras, solo sinceridad y experiencias reales, llenas de lecciones y aprendizaje. Alejandro, que nunca había compartido tanto con nadie, sintió un extraño alivio al ver que podía confiar en alguien más sin miedo a ser juzgado. El primer día terminó con ambos sentados cerca del fuego del rancho, contemplando cómo el cielo se oscurecía lentamente. No había necesidad de palabras, el silencio compartido era suficiente para entender que, aunque sus vidas habían sido diferentes, compartían ahora un vínculo silencioso, la comprensión del dolor, la soledad y la resiliencia. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Alejandro se dio cuenta de algo que no esperaba. La llegada de aquella mujer no solo había alterado la rutina del rancho, sino que había comenzado a tocar su corazón, despertando emociones que había mantenido dormidas por años. Y así terminó la primera parte de su historia, dos almas heridas, encontrándose en medio del desierto, ante la incertidumbre del futuro, pero con una chispa de algo nuevo, algo que podría cambiarlo todo si ambos se atrevían a aceptarlo. El amanecer trajo consigo un aire diferente al rancho. Los primeros rayos de sol iluminaban los campos secos, los establos y el ganado, pero también parecían revelar algo más,
la presencia de alguien que había llegado de fuera, con una historia que pesaba más que cualquier carga que Alejandro hubiera llevado en su vida. La mujer, cuyo nombre era Nayeli, se movía con cuidado entre los caballos, aprendiendo rápidamente cómo manejar la rutina del rancho, cómo darles de comer y cómo limpiar los establos sin perder ni un momento. Alejandro la observaba desde lejos, sorprendido de la rapidez con la que ella se adaptaba, como si hubiera aprendido a sobrevivir en cualquier lugar, sin importar lo duro que fuera. Es impresionante cómo aprendes rápido, dijo él mientras recogía un cubo lleno de agua. Nayeli lo miró sin levantar la voz, con una pequeña sonrisa que parecía tímida pero sincera. Cuando no tienes otra opción, aprendes a hacer lo que sea necesario, respondió. Alejandro sintió que había algo en esas palabras que iba más allá de la simple necesidad, había dignidad, orgullo y una fuerza que él mismo había perdido hacía muchos años. El día transcurrió entre tareas sencillas pero exigentes. Alimentar el ganado, arreglar cercas rotas y preparar leña para la noche. Sin embargo, cada actividad estaba cargada de silencios que hablaban más que las palabras. Alejandro notaba cómo Nayeli observaba cada detalle del rancho, cómo se movían los caballos, cómo se comportaban las vacas, cómo el viento cambiaba según la dirección del desierto. Era como si su mirada estuviera grabando todo, aprendiendo a entender un mundo que le era extraño, pero que necesitaba dominar para sobrevivir. A medida que avanzaba la tarde, una brisa ligera levantó el polvo de los caminos del rancho, y con ella llegaron sonidos que hicieron que Alejandro frunciera el ceño. Lejos, entre colinas y cactus, se escuchaban voces y el ruido de caballos acercándose. Su corazón se aceleró, algo en esos sonidos no le era familiar, y la presencia de Nayeli a su lado le recordaba que cualquier descuido podía ser peligroso. Debemos estar atentos, dijo, sin miedo, aunque su voz llevaba una calma que Alejandro no esperaba. Los sonidos se hicieron más claros, eran hombres montando caballos, hablando en voz alta y riendo, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas, eran buscadores de problemas. Alejandro se acercó a Nayeli, susurrando, no sé quiénes son, pero debemos prepararnos. Ella asintió, sin mostrar miedo, y juntos se dirigieron hacia la parte trasera del rancho, donde las rocas y los árboles podían ofrecer algún refugio. Mientras se escondían, Alejandro recordó todas las historias que había escuchado sobre bandas que atacaban ranchos, robaban ganado y dejaban el desierto lleno de cenizas y dolor. Sin embargo, al mirar a Nayeli, comprendió algo, ella había sobrevivido a cosas peores. Su determinación era como un escudo invisible, y aunque él sabía que tenía que protegerla, también entendía que ella podía enfrentar cualquier peligro con más fuerza de lo que él imaginaba. Los hombres se acercaban, y pronto sus sombras cubrieron parte del rancho. Alejandro respiró profundo y recordó cada rincón de su terreno, cada piedra, cada árbol y cada camino que los atacantes podrían usar. Era un hombre de estrategias, de planes cuidadosos. Mantente atrás, dijo a Nayeli, y observa. No haremos movimientos sin pensarlos. Ella asintió, pero sus ojos brillaban con algo más, curiosidad, alerta y una chispa de emoción que Alejandro no había visto antes. Los hombres llegaron finalmente al borde del rancho, gritando y burlándose. Alejandro permaneció oculto, observando cómo se dispersaban para revisar los establos y el corral. Cada movimiento estaba calculado, sabía que si cometía un error, podría ser su última acción. Nayeli, a su lado, mantenía la calma, como si hubiera hecho esto muchas veces. Alejandro se preguntó cuántas noches de su vida había estado ella huyendo, sobreviviendo, enfrentando la amenaza constante de desconocidos y enemigos. La historia que él había visto en sus ojos no era solo dolor, era resistencia. De repente, uno de los hombres tropezó y cayó cerca de donde Alejandro estaba escondido. Él aprovechó la oportunidad para usar su ventaja, el terreno era su aliado. Con rapidez, logró rodear silenciosamente al intruso y reducirlo sin hacer ruido. Nayeli observaba cada movimiento, aprendiendo sin necesidad de que él hablara. La coordinación entre ellos era natural, como si sus instintos se entendieran sin palabras.
Tras unos minutos tensos, los hombres comenzaron a comprender que no sería tan fácil intimidar al ranchero. Empezaron a retroceder, pero Alejandro no permitió que escaparan sin advertencia. «No vuelvan», gritó, con una voz firme que resonó en todo el rancho. «Este lugar está protegido». Su autoridad no dejaba espacio a dudas, su decisión era clara. Nayeli lo miró con respeto, pero también con admiración. Por primera vez, ella parecía reconocer que aquel hombre no era un simple ranchero aislado, era alguien que conocía el desierto, su fuerza y sus límites. Cuando los hombres finalmente se fueron, dejando atrás polvo y ecos de amenaza, Alejandro y Nayeli se miraron en silencio. La tensión aún estaba en sus cuerpos, pero había un entendimiento tácito, habían trabajado juntos y habían sobrevivido. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían, el respeto mutuo había crecido en esas pocas horas de peligro compartido. Esa tarde, mientras arreglaban los daños menores que los hombres habían causado, Alejandro comenzó a notar cambios sutiles en Nayeli. No solo era fuerte y capaz, sino también cuidadosa, observadora y con una habilidad natural para adaptarse a cualquier situación. Era como si la vida la hubiera entrenado para enfrentar lo imposible, y él no podía evitar sentir un extraño alivio al verla a su lado. No estaba sola, y eso le daba fuerzas que había olvidado que existían. Mientras el sol se escondía nuevamente detrás de las colinas, Alejandro y Nayeli encendieron un pequeño fuego cerca de los establos. El crepitar de las llamas llenó el aire con un sonido cálido y familiar, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se permitió relajarse un poco. Nayeli se sentó a su lado, observando cómo el fuego iluminaba los rostros de ambos. Hubo un silencio cómodo, lleno de comprensión y reconocimiento mutuo. «Gracias por protegerme», dijo Nayeli finalmente, con voz suave. Alejandro negó con la cabeza. «No era solo protegerte. Era proteger algo que nos pertenece a ambos, este lugar, nuestra vida aquí, nuestro futuro». Sus palabras eran sinceras, y Nayeli lo miró con algo más que respeto, algo que Alejandro no podía definir del todo, pero que sabía que era importante. Había un vínculo naciente, una confianza que crecía con cada acción compartida, con cada momento de peligro superado juntos. La noche avanzó, y con ella llegaron las estrellas. Alejandro se recostó sobre una roca, observando el cielo despejado, mientras Nayeli permanecía cerca, con la mirada fija en el horizonte. No había necesidad de conversación. Ambos sabían que la vida los había unido por una razón, que las decisiones de ese día marcarían el rumbo de sus futuros. El desierto, implacable y silencioso, parecía ahora ser un testigo silencioso de su alianza. Antes de dormir, Alejandro reflexionó sobre lo que había cambiado en solo un día. La mujer que había llegado al rancho, con palabras tan extremas y desesperadas, había traído consigo algo que él no esperaba: compañía, esperanza y una fuerza que despertaba en él emociones olvidadas. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón sentía que había más en la vida que la soledad, el trabajo y la rutina diaria. Había algo que valía la pena proteger, y algo que podía transformar su destino si se lo permitía. Esa noche, mientras el viento recorría el rancho y el sonido de los animales se mezclaba con el crujido del fuego, Alejandro comprendió que el encuentro con Nayeli no era casualidad. Había llegado para enseñarle, para desafiarlo y para recordarle que incluso en el desierto más árido, la vida podía florecer si se cuidaba con paciencia y valentía. Y aunque todavía no sabía qué traería el futuro, sabía una cosa con certeza: no enfrentaría esos días solo. El amanecer siguiente prometía nuevas pruebas, nuevos desafíos y la oportunidad de fortalecer lo que había comenzado a crecer entre ellos. Alejandro sabía que el peligro aún rondaba, que el mundo podía ser cruel y que la vida no perdonaba a los que se confiaban demasiado. Sin embargo, también sabía que con Nayeli a su lado, había una oportunidad de enfrentar todo con más fuerza, con estrategia y con un corazón que empezaba a abrirse nuevamente a la posibilidad de confiar y de vivir plenamente. Y así terminó la segunda parte de su historia, un día lleno de tensión,
peligro y descubrimiento, donde Alejandro y Nayeli aprendieron que podían depender el uno del otro, que podían enfrentar amenazas juntos y que, quizá, en medio del desierto, estaban haciendo algo más que simple supervivencia, una conexión profunda que cambiaría el rumbo de sus vidas. El amanecer llegó con un calor suave, diferente al del día anterior, como si el desierto hubiera decidido darles un respiro. Alejandro y Nayeli comenzaron las tareas diarias con más coordinación, ahora se entendían sin necesidad de tantas palabras. Cada movimiento de uno era anticipado por el otro, y aunque aún no se habían atrevido a hablar de sus miedos o pasados, había una confianza silenciosa que los mantenía cerca. Sin embargo, el aire del rancho traía consigo un silencio inquietante, un presagio de que no todo sería tranquilo. Mientras Alejandro reparaba una cerca dañada por el viento de la noche, Nayeli se acercó con una cesta de alimentos frescos que había recolectado en los alrededores. Deberíamos buscar agua en el río cercano, dijo con firmeza. Si la sequía continúa, el ganado sufrirá y nosotros también. Alejandro asintió, sorprendido por la claridad de su razonamiento. A pesar de la juventud que algunos podrían haber visto en ella, Nayeli mostraba una sabiduría que solo podía adquirirse enfrentando dificultades extremas. Decidieron partir hacia el río a media mañana. El camino estaba lleno de piedras y arbustos secos, y el sol, aunque aún suave, comenzaba a calentar sus espaldas. Durante la caminata, Alejandro notó cómo Nayeli observaba cada detalle, la dirección del viento, los rastros de animales y los cambios en el terreno que indicaban agua cercana. Era como si el desierto hablara a través de ella, y Alejandro se dio cuenta de que nunca había visto a nadie tan en sintonía con la tierra que los rodeaba. Al llegar al río, encontraron que el nivel de agua era bajo, pero suficiente para abastecer a su ganado por los próximos días. Mientras Nayeli llenaba los cántaros, Alejandro escuchó un crujido detrás de ellos. Instintivamente, se giró, observando entre los arbustos. Sus ojos captaron movimiento, hombres a caballo, armados, acercándose con rapidez y seguridad. No eran desconocidos, eran los mismos que habían rondado el rancho el día anterior. Alejandro comprendió de inmediato que esto no era un encuentro casual, habían venido preparados, con un propósito claro, y no se detendrían ante nada. Debemos regresar al rancho y prepararnos, susurró Alejandro, mientras señalaba un sendero oculto entre las piedras para escapar si era necesario. Nayeli lo siguió sin dudar. Su conocimiento del terreno les permitió moverse rápidamente, evitando ser vistos, pero Alejandro sabía que la tensión aumentaba con cada segundo. Si aquellos hombres llegaban al rancho, no solo sus vidas estarían en peligro, sino también la estabilidad que comenzaba a construirse entre él y Nayeli. Al llegar al rancho, Alejandro organizó un plan. Movió a los caballos a un corral más protegido, aseguró las puertas y ventanas y escondió provisiones importantes. Nayeli, a su lado, ofreció ideas y soluciones prácticas que demostraban que no era solo alguien que necesitaba protección, era una aliada estratégica, capaz de pensar con claridad bajo presión. Por primera vez, Alejandro sintió que no estaba solo frente al peligro, había alguien con el que podía enfrentar cualquier desafío sin perder la calma. Cuando los hombres finalmente aparecieron en el horizonte, Alejandro y Nayeli estaban preparados. La estrategia no era agresiva, sino defensiva, usar el terreno, crear obstáculos y alertar al ganado para que no se dispersara. Alejandro observaba cómo Nayeli movía rápidamente los objetos del corral y los escondía detrás de rocas y árboles, asegurándose de que cualquier intruso tuviera dificultades para avanzar. Su coordinación era sorprendente, y Alejandro comenzó a sentir un respeto profundo que no se basaba solo en la supervivencia, sino en la habilidad y la determinación que mostraba cada acción. Los atacantes llegaron al borde del rancho y comenzaron a gritar, confiados en que la soledad y la rutina de Alejandro los dejarían indefensos. Sin embargo, lo que encontraron fue resistencia organizada. Alejandro utilizó cada recurso a su disposición, piedras grandes, pozos ocultos y pasajes que solo él conocía.
Nayeli se movía a su lado, con rapidez y precisión, colocando obstáculos y señalando posiciones estratégicas. Cada movimiento demostraba que había pasado por situaciones similares antes, y Alejandro comprendió que su llegada al rancho no había sido solo casual. Su experiencia y conocimiento podían marcar la diferencia en momentos críticos. La confrontación duró horas. Los hombres intentaban acercarse, pero cada intento era frustrado por la planificación y la colaboración de Alejandro y Nayeli. Ninguno de los dos buscaba herir, pero sí asegurarse de que los atacantes entendieran que el rancho no sería fácil de tomar. La tensión era constante, y cada sonido de pasos, cada voz, hacía que sus corazones latieran más rápido. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Alejandro comenzó a notar algo más: la calma de Nayeli, su capacidad para mantener la mente clara incluso en peligro, y la manera en que sus ojos buscaban siempre la mejor solución sin perder de vista el bienestar de ambos. Finalmente, los hombres comprendieron que no lograrían su objetivo. Cansados y frustrados, decidieron retirarse, dejando tras de sí polvo y ecos de amenaza. Alejandro y Nayeli observaron cómo desaparecían entre las colinas, con un sentimiento de alivio mezclado con preocupación. Sabían que no sería la última vez que enfrentarían peligros similares. Sin embargo, también sintieron una sensación de triunfo, porque no habían cedido, porque habían trabajado juntos y porque, por primera vez, Alejandro sintió que no tenía que cargar solo con la responsabilidad de proteger a alguien. Después de que los atacantes se marcharon, Alejandro y Nayeli inspeccionaron el rancho. Los daños eran menores, gracias a su preparación, y el ganado estaba intacto. Sin embargo, la experiencia había dejado una impresión profunda en ambos. Alejandro comprendió que Nayeli no solo era una superviviente, era alguien capaz de enfrentar desafíos que él no podría enfrentar solo. Y Nayeli, por su parte, comenzó a ver en Alejandro algo más que un hombre solitario, un compañero, alguien que podía ser confiable, alguien que compartía su fuerza y su determinación. La tarde avanzó y el rancho recobró cierta calma. Alejandro se sentó bajo la sombra de un árbol, mientras Nayeli preparaba algo de comida. Sus miradas se cruzaron, y esta vez hubo una comunicación silenciosa, reconocimiento, respeto y algo que ambos aún no podían nombrar, pero que empezaba a crecer entre ellos. No era amor todavía, pero era un vínculo que se formaba a través de la adversidad, a través de la necesidad de protegerse mutuamente y de enfrentarse a un mundo que parecía decidido a ponerlos a prueba. Mientras el sol se ocultaba, Alejandro decidió hablar por primera vez sobre su pasado con alguien más que el viento y la soledad. He perdido mucho en mi vida, dijo, con la voz tranquila pero firme. He aprendido que uno no siempre puede confiar en otros, que la soledad a veces es más segura que la compañía. Pero hoy, contigo, he sentido algo que no había sentido en años, que no estoy solo. Nayeli lo escuchó en silencio, con atención y comprensión. Sus ojos reflejaban empatía, y aunque no respondió de inmediato, Alejandro supo que sus palabras habían tenido un efecto profundo. La noche llegó y con ella el frío del desierto. El fuego crepitaba y lanzaba sombras danzantes sobre el terreno. Alejandro y Nayeli se sentaron cerca, sintiendo la conexión que había nacido en medio del peligro y la tensión del día. Por primera vez, ambos podían relajarse un poco, conscientes de que, aunque la amenaza aún existía, habían encontrado fuerza y confianza en el otro. Antes de dormir, Alejandro miró a Nayeli y pensó en lo mucho que había cambiado en solo unos días. La mujer que había llegado al rancho con palabras extremas y desesperadas ahora estaba a su lado, fuerte, capaz y llena de determinación. Había sobrevivido a peligros, había enfrentado la soledad y había encontrado en él un aliado, aunque todavía no se había atrevido a confiar plenamente en nadie. Alejandro, por su parte, había descubierto que la soledad no era la única opción, que la compañía podía traer fuerza, claridad y un sentido de propósito que había olvidado hace mucho tiempo. Esa noche, mientras el viento recorría el rancho y los animales descansaban, Alejandro y Nayeli comprendieron algo importante: no podían cambiar el pasado, pero sí podían decidir cómo enfrentarían el futuro.
Cada día traería nuevos desafíos, nuevos peligros y nuevas pruebas de confianza y valentía. Sin embargo, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. La conexión que había comenzado a formarse entre ellos era más fuerte que cualquier miedo o amenaza, era un vínculo basado en respeto, comprensión y la capacidad de superar adversidades como equipo. El amanecer siguiente prometía nuevas dificultades, pero también oportunidades. Alejandro sabía que debía enseñar a Nayeli más sobre el rancho, sobre la vida en el desierto y sobre cómo enfrentar desafíos que él conocía bien. Nayeli, a su vez, estaba dispuesta a aprender, a adaptarse y a compartir sus conocimientos, creando una colaboración que los haría más fuertes. El día de hoy había demostrado que juntos podían superar peligros inmediatos, pero el verdadero desafío sería enfrentar la vida que aún estaba por venir. Y así terminó la tercera parte de su historia, un día lleno de tensión, estrategia y descubrimiento mutuo, donde Alejandro y Nayeli aprendieron que podían depender el uno del otro, que podían enfrentar amenazas y que la confianza nacida en medio del peligro podía ser la base de algo más grande, una alianza que cambiaría su destino. El amanecer se filtraba entre las montañas lejanas y el rancho comenzaba a despertar con un murmullo suave, los caballos relinchaban, el viento movía las hojas secas. Y los primeros rayos de sol iluminaban los establos y los campos polvorientos. Alejandro y Nayeli se levantaron temprano, como era su costumbre, pero esa mañana había algo diferente en el aire, un silencio pesado que parecía advertirles que no todo sería tranquilo. La amenaza de los hombres que los habían atacado antes todavía rondaba sus pensamientos, y Alejandro sabía que debía estar más atento que nunca. Mientras preparaban el desayuno, Nayeli se movía con precisión y cuidado, organizando la comida y colocando agua fresca para los animales. Alejandro la observaba y pensaba en cómo la mujer que había llegado al rancho con palabras extremas y desesperadas ahora se había convertido en su compañera en la rutina diaria, en la protección y en la estrategia de defensa. Pero sabía que la vida no les permitiría relajarse por mucho tiempo. Los problemas del desierto siempre regresaban, y con ellos, los peligros más inesperados. Después del desayuno, Alejandro decidió revisar los límites del rancho y asegurarse de que no hubiera señales de intrusos cercanos. Nayeli lo acompañó, llevando consigo algunas herramientas y provisiones, y juntos caminaron por los senderos que él conocía como la palma de su mano. Mientras avanzaban, compartieron observaciones sobre el terreno, sobre los rastros de animales y sobre los cambios que el desierto había sufrido desde la última temporada. Era una caminata necesaria, pero también les permitió hablar de cosas más allá de la supervivencia, recuerdos de sus familias, momentos difíciles y pequeñas alegrías que habían encontrado a lo largo de sus vidas. De repente, Alejandro notó algo extraño cerca de uno de los cercos. Unos rastros que no parecían de animales, ni de visitantes habituales del rancho. Su corazón dio un vuelco, alguien había estado allí recientemente. Nayeli se acercó, observando con atención los surcos en el polvo. No es reciente, pero tampoco muy viejo, dijo con voz tranquila pero firme. Alguien vino aquí para buscar algo, o a alguien. Alejandro frunció el ceño, sintiendo la tensión aumentar. Sabía que no podía subestimar la situación, cada movimiento debía ser calculado, cada decisión importante. Decidieron regresar al rancho para preparar una estrategia. Mientras caminaban, Alejandro pensaba en los días recientes y en cómo Nayeli había demostrado ser más que una simple acompañante. Era alguien que podía enfrentar desafíos, tomar decisiones rápidas y mantener la calma incluso bajo presión. Su presencia ya no era solo compañía, era una necesidad, un apoyo que lo ayudaba a enfrentar la realidad del desierto y los peligros que acechaban. Al llegar al rancho, Alejandro revisó nuevamente los establos y asegurándose de que las provisiones estuvieran ocultas y seguras. Nayeli, a su lado, le ofreció ideas y soluciones, demostrando que su experiencia en sobrevivencia podía complementar perfectamente el conocimiento que él tenía del terreno y de la rutina del rancho. Juntos, planearon rutas de escape, escondites estratégicos y señales de advertencia en caso de que los atacantes regresaran.
Cada detalle estaba pensado para protegerlos a ambos y garantizar que, si la amenaza llegaba, podrían reaccionar sin perder la calma. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Alejandro decidió enseñar a Nayeli a manejar el ganado de manera más efectiva, mostrándole cómo guiar a los animales por los caminos más seguros, cómo detectar enfermedades y cómo anticiparse a problemas que podían surgir en el corral o en los pastizales. Nayeli escuchaba con atención, aplicando cada instrucción con cuidado y precisión. Alejandro comenzó a notar algo más, no solo aprendía rápidamente, sino que también tenía ideas propias, soluciones creativas que podían mejorar la rutina y la seguridad del rancho. Por primera vez, él no era el único que tomaba decisiones, estaban empezando a formar un equipo real. Mientras trabajaban, un grupo de cuervos sobrevoló el rancho, llamando la atención de ambos. Alejandro recordó historias de viejos rancheros que consideraban a los cuervos un aviso de problemas cercanos. Nayeli, observando los movimientos de las aves, frunció el ceño. No es superstición, dijo. Están inquietos por algo. Debemos estar atentos. Alejandro asintió, sintiendo cómo la tensión aumentaba nuevamente. Sabía que el peligro podía acercarse en cualquier momento, y la experiencia de Nayeli lo hacía más consciente de cada detalle del entorno. Al caer la noche, un ruido extraño los alertó desde la linde del rancho. Alejandro y Nayeli se movieron rápidamente hacia los establos, asegurando las puertas y preparando improvisadas defensas. Los sonidos provenían de un grupo de hombres que se acercaban, pero esta vez no eran los mismos que habían intentado atacarlos antes. Parecían más organizados, más decididos y con un objetivo claro. Alejandro comprendió que la situación había escalado, el peligro ya no era solo un intento de intimidación, sino un ataque planeado que podía poner en riesgo todo lo que habían construido en los últimos días. Nayeli tomó la iniciativa y comenzó a organizar posiciones estratégicas, usando las sombras y el terreno a su favor. Alejandro la siguió, sorprendido y agradecido por la rapidez con que podía improvisar un plan bajo presión. Cada paso, cada decisión, cada movimiento era crucial. Sabían que no podían permitir que los hombres ingresaran al rancho, y que cualquier error podía ser fatal. La tensión era máxima, pero también lo era la sincronización entre ellos. La confianza que habían construido se volvía ahora una herramienta vital para sobrevivir. La confrontación comenzó con un intercambio de gritos y movimientos calculados. Alejandro y Nayeli lograron usar la posición del terreno, las sombras y obstáculos naturales para frenar a los atacantes. Cada acción estaba pensada para desorientarlos, sin necesidad de causar daño innecesario, pero lo suficientemente efectiva como para proteger el rancho y su seguridad. La coordinación entre ambos demostraba que habían aprendido a trabajar como un solo cuerpo, moviéndose con precisión y confianza mutua. Después de varias horas de tensión, los atacantes finalmente se retiraron, dejando tras de sí polvo, ecos de amenaza y la sensación de que no había terminado. Alejandro y Nayeli inspeccionaron el rancho, asegurándose de que todo estuviera en orden. Aunque el peligro inmediato había pasado, la experiencia les había enseñado algo más importante, juntos podían enfrentar cualquier adversidad y la confianza mutua era ahora más fuerte que cualquier miedo. Esa noche, mientras el viento recorría el rancho y las estrellas brillaban en el cielo, Alejandro y Nayeli se sentaron cerca del fuego, compartiendo historias de sus vidas pasadas, de los miedos que habían superado y de las decisiones difíciles que habían tomado. Por primera vez, hablaron no solo de sobrevivencia, sino de sueños, de esperanzas y de la posibilidad de un futuro diferente. La conexión entre ellos se profundizaba, y ambos comprendían que algo más estaban haciendo, algo que iba más allá de la protección mutua, un vínculo basado en respeto, confianza y comprensión. Alejandro observó a Nayeli mientras ella hablaba de su tribu, de las personas que había perdido y de cómo había aprendido a sobrevivir en un mundo implacable. Sus palabras eran sinceras, llenas de dolor, pero también de fuerza y resiliencia. Alejandro sintió una mezcla de emociones, tristeza por su pasado, admiración por su fuerza y un extraño consuelo por la manera en que había llegado a su vida.
comprendió que la llegada de Nayeli no había sido casualidad y que su destino se estaba entrelazando de una manera que no podía ignorar. Mientras la noche avanzaba, el fuego lanzaba sombras danzantes sobre el terreno y la brisa traía consigo aromas del desierto y del ganado. Alejandro y Nayeli permanecieron en silencio, disfrutando del momento, conscientes de que cada día traería nuevos desafíos, pero también oportunidades de fortalecer su alianza. Habían sobrevivido a ataques, habían aprendido a confiar el uno en el otro y habían comenzado a construir un hogar juntos, aunque aún fuera frágil y provisional. El amanecer siguiente prometía nuevas pruebas, pero también nuevas oportunidades. Alejandro sabía que debía enseñar a Nayeli más sobre el rancho, sobre la vida en el desierto y sobre cómo enfrentar desafíos que solo él conocía. Nayeli, por su parte, estaba dispuesta a aprender, adaptarse y compartir sus conocimientos, creando una colaboración que los haría más fuertes. La experiencia de los últimos días les había demostrado que podían enfrentar cualquier dificultad si trabajaban juntos, y que la confianza mutua era la base para sobrevivir en un mundo que no ofrecía piedad. Y así terminó la cuarta parte de su historia, un día lleno de tensión, estrategia y descubrimiento mutuo, donde Alejandro y Nayeli enfrentaron nuevos peligros, fortalecieron su relación y comprendieron que juntos podían construir algo más grande que la mera supervivencia. Cada decisión, cada acción y cada palabra compartida formaban los cimientos de un vínculo que prometía cambiar el rumbo de sus vidas y prepararlos para los desafíos finales que aún estaban por venir. El amanecer llegó silencioso y cálido sobre el rancho, como si la naturaleza hubiera decidido ofrecerles un día sin sobresaltos antes de los desafíos finales que aún aguardaban. Alejandro y Nayeli comenzaron sus tareas habituales, pero algo era diferente, ambos sentían que cada acción, cada movimiento y cada decisión tomada en el rancho tenía ahora un peso mayor, como si estuvieran construyendo algo que trascendía la rutina diaria. La confianza mutua, la experiencia compartida y los días de tensión habían creado un vínculo sólido, capaz de enfrentar cualquier prueba que la vida les pusiera enfrente. Mientras reparaban la cerca principal, Alejandro no podía evitar mirar de reojo a Nayeli. Su manera de trabajar, su concentración y la seguridad con la que tomaba decisiones lo sorprendían cada día más. No era solo su habilidad para la supervivencia, era la fuerza de su carácter, la manera en que enfrentaba los desafíos sin perder la calma, sin rendirse ante la adversidad. Alejandro comenzó a darse cuenta de algo que hasta ahora había evitado admitir: Nayeli no era solo una compañera de supervivencia. Estaba cambiando su vida, su manera de ver el mundo, su destino. El día avanzaba, y con él llegaron noticias inesperadas. Un mensajero de un pueblo cercano apareció, anunciando que hombres armados y peligrosos estaban cerca del rancho, buscando venganza por los enfrentamientos anteriores. La tensión volvió a aumentar, pero esta vez Alejandro no sintió miedo, sintió determinación. Sabía que no podían evitar el enfrentamiento, pero también sabía que juntos podían enfrentarlo de manera más efectiva que nunca. Nayeli, a su lado, asintió con firmeza. Habían aprendido a leer las señales, a anticipar movimientos y a trabajar como un equipo imbatible. Prepararon el rancho con cuidado. Alejandro colocó trampas improvisadas, reforzó los accesos principales y movió el ganado a un lugar seguro, mientras Nayeli organizaba posiciones estratégicas y señalaba rutas de escape en caso de emergencia. Cada detalle estaba pensado para protegerlos a ambos y asegurar que podrían defender lo que habían construido con tanto esfuerzo. Esta vez, no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de proteger su hogar, su vida juntos y el futuro que habían comenzado a imaginar. Cuando los atacantes finalmente aparecieron en la distancia, Alejandro y Nayeli estaban listos. Los hombres, confiados en su superioridad numérica, comenzaron a acercarse, pero pronto se dieron cuenta de que no sería fácil. Alejandro usó cada conocimiento del terreno a su favor, las rocas, los árboles y los senderos ocultos se convirtieron en aliados estratégicos. Nayeli, a su lado, se movía con rapidez y precisión, coordinando acciones, señalando posiciones y asegurándose de que cada movimiento fuera efectivo.
La sincronización entre ellos era perfecta, parecía que sus cuerpos y mentes funcionaban como uno solo. El enfrentamiento fue intenso. Los atacantes intentaban avanzar, pero cada intento era frustrado por la planificación y la colaboración de Alejandro y Nayeli. No buscaban causar daño innecesario, pero sí asegurarse de que los invasores comprendieran que el rancho no sería tomado sin resistencia. La tensión era máxima, cada ruido y cada sombra aumentaba la adrenalina, pero la calma y estrategia de ambos les daba ventaja. Alejandro notó que la determinación en los ojos de Nayeli reflejaba algo más que fuerza, había una pasión por proteger lo que amaban, por defender su futuro, que lo inspiraba a seguir luchando. A medida que pasaban las horas, los atacantes comenzaron a retroceder, comprendiendo que no lograrían su objetivo. La experiencia y coordinación de Alejandro y Nayeli superaba con creces su número y agresividad. Finalmente, los hombres se retiraron, dejando tras de sí polvo, ecos de amenaza y un silencio que parecía un premio después de la tormenta. Alejandro y Nayeli inspeccionaron el rancho, asegurándose de que todo estuviera en orden y de que nadie resultara herido. La sensación de triunfo era evidente, pero también lo era la conciencia de que su futuro dependía de seguir trabajando juntos, aprendiendo a confiar y a proteger lo que habían construido. Tras el enfrentamiento, Alejandro y Nayeli se sentaron junto al fuego del rancho, observando cómo el cielo se teñía de tonos naranja y rojo. La experiencia de la batalla había fortalecido su relación de manera que las palabras no podían expresar. Habían enfrentado el peligro, trabajado juntos y sobrevivido. Cada mirada compartida, cada gesto y cada decisión tomada en esos momentos difíciles había creado un vínculo que iba más allá de la amistad, era confianza, respeto y comprensión profunda. Alejandro rompió el silencio, con voz serena pero cargada de emoción. Nayeli, gracias por estar aquí. No solo por ayudarme a proteger el rancho, sino por enseñarme a confiar de nuevo. Siento que contigo he aprendido algo que había olvidado, que no estoy solo, que la vida puede ofrecer esperanza incluso en los lugares más difíciles. Nayeli lo miró con atención, con los ojos brillando bajo la luz del fuego. No podría haber llegado hasta aquí sin ti, respondió. Ambos hemos aprendido a ser fuertes, a trabajar juntos, y eso nos ha salvado. Sus palabras reflejaban sinceridad, gratitud y un reconocimiento profundo de la conexión que se había formado entre ellos. Con el paso de los días, la vida en el rancho volvió a la rutina, pero ya no era la misma soledad que Alejandro conocía antes. Nayeli se había integrado por completo, no solo ayudando con el trabajo diario, sino compartiendo su visión y aportando soluciones que fortalecían la vida del lugar. Alejandro comenzó a confiar en ella no solo como compañera, sino como parte esencial de su vida y de su hogar. Cada decisión, cada acción y cada desafío superado juntos reforzaba la certeza de que su destino estaba unido de manera inquebrantable. El rancho, antes silencioso y solitario, ahora vibraba con una energía diferente. Los animales se movían con seguridad, los campos comenzaban a mostrar signos de cuidado y esfuerzo, y el hogar que Alejandro había construido con tanto sacrificio ahora estaba lleno de vida y propósito. Nayeli, con su presencia constante y su fuerza, había cambiado no solo la rutina del rancho, sino también el corazón de Alejandro. Por primera vez en años, él sentía que podía mirar el futuro con esperanza y confianza, sin miedo a la soledad o al abandono. Un día, mientras revisaban el terreno más alejado del rancho, Alejandro y Nayeli encontraron un pequeño manantial escondido entre rocas y arbustos. El descubrimiento fue un regalo inesperado, agua fresca y constante para los animales y para ellos, un recurso vital que aseguraría la estabilidad del rancho en los meses siguientes. Pero más que eso, fue un símbolo de su trabajo en equipo, de la perseverancia y de la capacidad de enfrentar dificultades juntos. Ambos sonrieron, reconociendo en silencio que cada desafío superado los había preparado para disfrutar de momentos como ese. Con el tiempo, la relación entre Alejandro y Nayeli se fortaleció aún más. Ya no eran solo compañeros de supervivencia, eran aliados, amigos y, poco a poco, algo más profundo. Compartían las tareas,
los momentos de descanso y las pequeñas alegrías que traía la vida en el rancho. Cada día enseñaba algo nuevo: paciencia, respeto, empatía y la certeza de que la confianza y el cuidado mutuo eran esenciales para enfrentar cualquier adversidad. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde lo alto de una colina cercana al rancho, Alejandro tomó la mano de Nayeli. El gesto fue simple, pero lleno de significado. Era un reconocimiento de todo lo que habían pasado juntos, de los desafíos superados y de la conexión que habían formado. Nayeli sonrió, comprendiéndolo sin necesidad de palabras. El silencio que siguió fue cómodo y lleno de entendimiento. Ambos sabían que habían encontrado algo más que un refugio físico en el rancho, habían encontrado un hogar en el corazón del otro. Los días continuaron, y con ellos, la vida siguió su curso. Alejandro y Nayeli enfrentaron pequeñas dificultades, pero ya no eran amenazas insuperables. Habían aprendido a anticiparse, a apoyarse y a confiar plenamente en sus habilidades y en la fuerza del otro. Cada amanecer traía la promesa de un día nuevo, lleno de trabajo, desafíos y oportunidades, pero también de momentos compartidos, risas, conversaciones y la seguridad de que no estaban solos. Finalmente, Alejandro comprendió que la llegada de Nayeli no solo había cambiado la rutina del rancho, sino su destino. La mujer que había llegado con palabras extremas y desesperadas había transformado su vida, le había enseñado a confiar de nuevo y a abrir su corazón. Su presencia había dado sentido a la soledad que él había conocido por tantos años y había creado un futuro lleno de posibilidades, esperanza y propósito. Esa noche, mientras el viento recorría el rancho y las estrellas brillaban sobre ellos, Alejandro y Nayeli se sentaron cerca del fuego, recordando los días difíciles, los enfrentamientos, las decisiones complicadas y las experiencias compartidas. Todo había sido parte de un camino que los había unido y los había preparado para un futuro diferente. Un futuro donde la soledad ya no dominaba, donde la confianza y la conexión eran la base de sus vidas, y donde cada día traía la oportunidad de crecer, aprender y construir algo valioso juntos. Y así concluyó la historia de Alejandro y Nayeli, dos almas que se encontraron en medio de la soledad y la adversidad, enfrentando peligros, superando desafíos y construyendo una vida compartida. Su destino cambió no por casualidad, sino por las decisiones que tomaron juntos, por la confianza que aprendieron a compartir y por la fuerza que descubrieron en el otro. El rancho, antes un lugar de soledad, se convirtió en un hogar lleno de vida, esperanza y promesas, y Alejandro comprendió que, con Nayeli a su lado, su destino ya no estaba marcado por la soledad, sino por la conexión, la fuerza y el amor que habían aprendido a cultivar juntos.